Los Simpson y el último episodio del universo. En un día aparentemente normal en Springfield, Homer se encuentra con un extraño objeto brillante en el basurero tras tirar una caja de rosquillas vencidas. Es un disco de datos alienígenas, pero no de los típicos Kang y Kodos. Este pertenece a una civilización ancestral llamada los Cronobores, seres que viajan entre líneas temporales devorando historias que están a punto de colapsar. Esa noche, mientras todos duermen, el disco se activa y proyecta una imagen holográfica, una versión futura de Lisa, ya anciana, grabando un mensaje desde un universo moribundo. Ella dice: "Si estás viendo esto, es porque nuestro mundo, el verdadero, está desapareciendo, y solo hay una realidad donde los Simpson siguen vivos, la vuestra, pero pronto incluso esta será borrada". Al día siguiente, la ciudad comienza a sufrir anomalías narrativas. El señor Burns envejece 100 años en 10 segundos y luego vuelve a ser joven. Bart escribe una broma en la pizarra y aparece escrita antes de que él la piense. Marge siente que ya ha vivido ese mismo día, pero con un final diferente. Lisa investiga y descubre que Springfield no solo es una ciudad, es un nodo narrativo, un punto de convergencia donde múltiples realidades ficticias se entrelazan, y ahora una fuerza cósmica llamada el Sensor Final, una entidad que elimina historias obsoletas o redundantes, ha marcado a los Simpson para su extinción por exceso de episodios. Para salvar su existencia, los Simpson deben demostrar que su historia aún tiene valor, pero no pueden hacerlo solos. Lisa convence a Homer, Marge, Bart y Maggie de emprender un viaje a través de los arquetipos de su propia serie. El reino del humor absurdo, donde todo es slapstick y sin lógica. Homer se enfrenta a una montaña de rosquillas que hablan. El Valle de las Lecciones Morales, un lugar donde cada episodio didáctico cobra vida. Lisa debe resolver un dilema ético con versiones de sí misma de distintas temporadas. La ciudad del caos satírico, donde la sátira política y social se ha vuelto real. Bart se alía con versiones alternativas de sí mismo, presidente, científico, villano. Y el Santuario del Corazón, un espacio oculto donde reside el momento puro de la familia, un recuerdo intacto de cuando eran pobres, felices y se abrazaban frente a la tele en blanco. Mientras tanto, el Sensor Final envía a sus agentes versiones oscuras y simplificadas de los personajes secundarios, un Barney sobrio, un Ned Flanders dictador, un Krusty sin chistes. En el clímax, Homer, siempre subestimado, comprende algo que nadie más ve. No importa cuántos episodios hagamos, lo que nos mantiene vivos no es la trama, sino que seguimos queriéndonos aunque todo sea un desastre. Él rompe el protocolo narrativo y abraza al Sensor Final diciéndole: "Si vas a borrar historias, bórralas perfectas. Nosotros somos un desastre y por eso somos reales". El Sensor, confundido por un acto de amor irracional, se detiene. Y en ese instante, todas las versiones de Springfield en todos los universos se sincronizan en una sola risa colectiva. La historia termina de regreso a casa. Todo parece normal, pero ahora cuando Homer abre la nevera, las luces parpadean en código Morse. Gracias por seguir contándonos. Y Maggie, en silencio, sonríe mientras dibuja en su blog una familia de 5 flotando entre estrellas.